Buenas tardes, a continuación voy a hablar acerca de las competencias lectoras del siglo XXI de la prueba PISA. La prueba PISA es una prueba internacional que se le aplican a los estudiantes, una prueba de evaluación, y es una prueba que está promovida por la OECD. La lectura según PISA es la siguiente. La prueba PISA entiende la lectura como la comprensión, uso, reflexión e involucramiento con los textos escritos por parte de la persona para alcanzar sus propias metas, desarrollar sus conocimientos y posibilidades, y participar en la sociedad. Según la definición que da PISA, no solamente los estudiantes deben aprender a leer, sino que también deben ser capaces de reflexionar acerca de los textos escritos para desarrollar las metas y los conocimientos, y para que sean agentes y personas de bien para la sociedad. Competencia lectora según PISA, año 2009. La competencia lectora es comprender, utilizar, reflexionar y comprometerse con textos escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales y participar en la sociedad. Como habíamos leído anteriormente, los objetivos de esta prueba son bastante ambiciosos, donde se desarrollan un montón de habilidades que los estudiantes deberían adquirir en su proceso de educación obligatoria. Vamos a ver cuáles son las competencias de la comprensión lectora según PISA. A continuación detalla que son 5 habilidades o competencias que los estudiantes deberían desarrollar. La primera es la recuperación de la información, interpretación del texto, reflexión sobre el contenido de un texto y su evaluación, reflexión sobre la forma y la comprensión global del texto. Este gráfico representa que todas estas habilidades van de forma circular, porque estas habilidades son las que deben desarrollar nuestros estudiantes. Competencia de comprensión lectora. Partimos por la primera habilidad. Comprensión global del texto. Identificar la idea principal o la intención general de un texto. Generalmente a los estudiantes les cuesta mucho identificar la idea principal de un texto, y esto lo que tienen que lograr ellos es saber de qué se trata el tema, identificar la idea principal, qué se dice a lo largo del texto o de cada uno de los párrafos, y el propósito o la finalidad para qué se escribió el texto. Los estudiantes muchas veces leen textos y no adquieren la idea global acerca del texto que leyeron, sino que solamente a veces se acuerdan de párrafos o segmentos o capítulos de cada texto. Ya, con respecto a competencias específicas, la recuperación de la información, según PISA, dice que es la ubicación de uno o más fragmentos de información ligado a la comprensión literal del texto. Esto es lo que comúnmente nosotros llamamos en nuestra aula es extraer información explícita del texto. Y para esto lo podemos desarrollar realizando las siguientes preguntas a cada uno de los niños. ¿Quién es? ¿De quién habla el texto? Pueden ser personas, animales, personajes. ¿Qué? Objeto o suceso
que suceden en la historia, dónde, para que ellos puedan identificar el lugar, y cómo, las características o modo en que sucede el acontecimiento, y cuántos, la cantidad. Si nosotros podemos trabajar estas preguntas con los estudiantes, va a ser más fácil que ellos puedan extraer la información explícita del texto. La segunda competencia es la interpretación del texto, que es la capacidad para localizar y extraer una información y realizar inferencias. Esta competencia es mucho más compleja porque en general a nuestros estudiantes chilenos les cuesta mucho inferir acerca de un texto. Realmente eso es una habilidad superior porque la información no está de forma explícita. Así que nosotros los podemos ayudar de la siguiente forma realizando este tipo de preguntas. ¿Qué significa el texto que leíste? Para que ellos puedan entrar conceptos. ¿Por qué? Este es el motivo, la razón o la causa que se fundamenta en cada texto. ¿Para qué? ¿Qué es el lugar? ¿Cómo se relaciona? Las conexiones y causas. ¿Y qué se influye en? Para que nuestros estudiantes puedan categorizar. Si nosotros trabajamos este tipo de preguntas en nuestra aula, se le va a hacer mucho más fácil que los estudiantes puedan extraer la información que no está escrita en cada uno de los textos. La tercera habilidad es la reflexión sobre el contenido de un texto y su evaluación. Según PISA, dice que es la capacidad de relacionar el contenido de un texto con la experiencia, los conocimientos y las ideas previas. Acá habla acerca de los contenidos previos que son muy significativos, que nosotros como docentes los podamos extraer de nuestros estudiantes y que nuestros estudiantes también puedan relacionar lo que ellos ya saben o conocen con el nuevo texto leído. Por eso es importante siempre, cada vez que se lee un texto de forma general con el grupo curso, de que se hagan preguntas para que ellos puedan reflexionar acerca del contenido y que ellos también puedan evaluar y dar su opinión personal y que sean capaces de opinar. Que estas preguntas abiertas que uno le coloca en la prueba, ¿qué opinas tú de la actitud de tal personaje o del personaje principal de la novela? Ellos puedan puedan fundamentar o argumentar o justificar acerca de las actitudes o del comportamiento o de si están a favor o en contra de lo que leyeron, y que cada uno de ellos pueda evaluar el texto, porque estos son habilidades superiores y son habilidades que se espera que ellos logren alcanzar en sus 12 años de escolaridad obligatoria. Y la última competencia, que es fundamental, es la reflexión sobre la forma. Que sean capaces de relacionar la forma de un texto con su utilidad y con la actitud o intenciones del autor. Muchas veces nuestros estudiantes en la sala, en el aula, los llevamos a la biblioteca y empiezan a leer los textos y ni siquiera investigan o empiezan a leer el texto sin conocer la biografía o la motivación del autor. Y para trabajar esto se puede evaluar lo planteado. En esta parte los estudiantes deben ser capaces de emitir juicios de valor acerca del texto leído. A continuación voy a
explicar este esquema diseñado por PISA acerca de la habilidad de comprensión lectora. Si bien la comprensión lectora se divide en dos partes, una parte es la información que extraemos del texto y la otra es el contenido externo del texto. Específicamente en la información del texto podemos acceder y obtener la información, que esta es la información explícita, que es la habilidad que vimos primero, y después integrar e interpretar la información, habilidades de interpretar lo que leyeron y la comprensión global del texto leído. Respecto al contenido externo del texto, acá nuestros estudiantes deben ser capaces de reflexionar y evaluar el contenido del texto, el propósito del texto y la forma del texto, que si bien lo dije anteriormente, nuestros estudiantes acá deben ser capaces de emitir su propia opinión, de fundamentar, argumentar y también de emitir juicio, porque muchas veces leen un texto y uno como docente les pregunta al final, ¿y tú qué piensas de la actitud de el personaje? Y ellos no argumentan, o cuando leen una noticia o cuando leen un texto informativo, no son capaces de emitir su propia opinión. Y nosotros estamos educando a estudiantes que son personas que tienen que tener un pensamiento crítico y que deben formarse para que sean ciudadanos con opinión. Ya, PISA nos habla acerca de la diferencia de algunos textos. Tenemos los textos continuos, que están acá con rosado. Dice así: textos compuestos por oraciones sucesivas y párrafos. Forman estructuras de diferente tamaño como secciones, capítulos o libros. Dentro de los textos continuos tenemos textos que son descriptivos, narrativos, que es todo lo que es cuento, fábula, novela, textos expositivos, argumentativos e instructivos. Generalmente la gran mayoría de los textos continuos son los textos literarios. Y tenemos en celeste acá los textos discontinuos. Textos compuestos por una serie de listas de mayor o menor complejidad o por la combinación de varias listas. Formularios, formatos, anuncios y notificaciones, gráficos, esquemas, diagramas, cuadros y matrices y mapas. Generalmente este tipo de textos son textos no literarios. Ya. Y para hacer un resumen de las habilidades o competencias que fomenta PISA, tenemos las 5 competencias que deben desarrollar nuestros estudiantes, que es comprensión global del texto, que ellos puedan ser capaces de comprender lo que leen, recuperar la información explícita del texto, lograr realizar la interpretación del texto, o sea, ellos puedan hacer conexiones e inferencias, reflexionar sobre el contenido de un texto y su evaluación, que sean capaces de argumentar, fundamentar acerca de lo que leyeron y al final reflexionar sobre la forma y sean capaces de emitir sus juicios críticos y sus juicios de valor. Personalmente espero que esta disertación haya sido clara y me pareció muy beneficioso haber podido investigar acerca de este tema, porque creo que como docente es fundamental que en la asignatura de lenguaje y en la asignatura de historia y ciencias se pueda enseñar de forma